Bueno, compañeros, supongo que ya estáis grabando, porque esto no es una entrevista, es una conversación. Conversaciones en Índigo, el nuevo poder. Gracias. ¿Cuándo supo el nuevo gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, que podía ganar? Lo supe, yo creo que desde el 2010. Yo sabía que podía ganar. En 2010 hice la primera parte de este recorrido con pues la posibilidad de la gubernatura. Estaba yo de diputado federal, venía de ser presidente municipal de Solidaridad. Sí. Habíamos tenido pues muy buenos resultados en la presidencia municipal. Fue el tiempo en el que racionalizas todo lo que es Playa del Carmen. Claro, todo es, era el momento le das de la explosión, como del boom de Playa del Carmen. Y haces que aquello no sea anárquico. Desde servicios prácticamente cero a una ciudad con muchos de ellos. Yo estaba seguro que podía ganar. En las encuestas íbamos arriba, pero pues ahí había una decisión que tomaba el gobernador. En este caso, Félix. Félix. En este caso, Félix. Y al final... Cozumel. El grupo Cozumel. El grupo Cozumel. Y al final decide que el candidato sea Borge. Y yo me quedo en la Cámara, me quedo de diputado, termino el proceso, pero yo sabía que podíamos ganar. Desde esa ocasión sabía que podíamos ganar. ¿Y hubo un acuerdo, gobernador, en aquel entonces? Sí, de que la siguiente era tuya. No necesariamente así, pero hubo algunos acuerdos de no agresión, de apoyo, de ayuda, que así se hizo, pero pues no se respetaron. Y durante todos estos 5 años y medio, pues siempre se sentía un celo especial del gobierno del Estado para... Siempre hubo una desconfianza natural, ¿verdad? Sí, muchos me preguntan que por qué. Dicen, ¿por qué no le caes bien al gobernador? ¿No? ¿Por qué no te apoyaba? ¿Es histórico o es una guerra de apellidos? Lo que pasa es que se iba más hacia esa parte. ¿Hacia la guerra de familias, de apellidos? Sí, me decían que comentaba que si mi abuelo vino del Líbano, mi abuelo paterno, y el abuelo de él también, y que tuvieron sus negocios similares, cines, tiendas, que competían. Entonces que desde esa ocasión empezó a haber ese problema, pero realmente no lo sentíamos así. Bueno, yo no lo sentía así. No sé si esa es la razón fundamental, pero no creo que sea la más importante. Yo creo que el estado de Quintana Roo, que es realmente una de las fotografías, uno de los espejos que tiene México frente al mundo. Es decir, la percepción de gran parte del mundo se produce y se ve en relación a cómo somos aquí, cómo funcionamos, por la experiencia que se tiene cuando se visita Quintana Roo. Por eso el aeropuerto de Cancún es el aeropuerto más importante de la República Mexicana, por encima inclusive del de la Ciudad de México. Sí, cómo no. Pero es muy curioso que con 1.3 millones de habitantes, más o menos, tenga el peso tan grande que tiene, no solamente en el Producto Interior Bruto y en esa representación, en esa generación de recursos y de posibilidades sociales, sino de algo que es muy importante, que es cómo estamos integrando las bases de los que se han movido de otras partes de la República. Había muy pocos quintarroenses. Yo, además me cabe, soy muy mayor ya, y la primera vez que estuve fue cuando el licenciado López Portillo hizo una reunión allí de jefes de Estado, y no existía en Cancún nada más que el aeropuerto, la carretera de Fonatur, el centro de convenciones y un hotel, el Presidente. Sí, y ya. No había nada, nada. Me recuerdo que toda la logística la tuvo que producir el ejército. Hoy, sin embargo, no solamente Cancún, Solidaridad, Playa del Carmen, o sea, el crecimiento
ha planteado los grandes desafíos, que es dotar de unos servicios turísticos que no solo sean playa y que además estén interconexionados con la riqueza cultural del país, sino la integración social, gobernador. Y ahí tuviste un gran filón de votos, porque es cuando esta elección ya no fue más un problema de liderazgos o de yo te nombro. Es una elección en la que la gente que se sentía extraña salió a votar y sorprendió a todos los que mandaban. Tu resultado fue muy sorprendente. Claro, claro. Además, en el caso de Quintana Roo y en el caso de este gobernador se da algo que es muy importante, que es la definición. El gobernador González ha sido un militante, un honesto militante del PRI toda su vida. Ha creído, ha intentado, ha hecho su carrera en ese partido. Es más, es público y es notorio que nada de lo que pasó fue en el fondo algo. Tú intentaste hasta el último minuto no ser el candidato, sino no romper. Y eso lleva a una parte sustancial. Primero, se rompió esa tradición de los candidatos sorpresa o burbuja, que uno nombra sin ningún historial político y sin nada, simplemente por el derecho a la sucesión. Y segundo, plantea cómo se va a reconfirmar o cómo se va a reconfigurar el panorama político mexicano ahora, cuando personalidades tan fuertes, como es tu caso, se van del PRI, compiten por una coalición de partidos y ganan, pero que sabe muy bien que la formación de una política necesita crear ya no solo una presencia de los partidos, sino unas opiniones claras y unos sistemas que no bastan con un solo candidato a un estado. ¿Cómo ve el gobernador electo de Quintana Roo el desarrollo político a partir de aquí, con una experiencia que tiene que es única? Todos estos años en el PRI, saber las causas y también los antídotos que suponemos que el PRI ha entendido, porque además los pueblos han hablado con claridad suprema. Sí. Es decir, frente a una maquinaria implacable, frente a todo el dinero del mundo y frente a toda la capacidad, en muy poco tiempo, en 2 meses, una campaña contra todo pronóstico, ganas y ganas bien, de una manera clara. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se hace política a partir de aquí, gobernador? Sí, ciertamente la gente decide algo diferente el 5 de junio. La decisión de un cambio que iba mucho más enfocado a ir contra la corrupción, que se sentía pues muy fuerte en el Estado, que independientemente del partido, que en este caso pues era el PRI, porque lleva 42 años gobernando Quintana Roo, pues se hizo muy, muy cercano a él, y que sin duda quienes más lo atacaron pues fueron los propios ciudadanos, y muchos de ellos gente que militó mucho tiempo en el PRI también y que vio cómo se fue descomponiendo el gobierno del Estado, cómo se fueron complicando las finanzas estatales, la deuda hasta 23,000 millones de pesos, espacios vacíos en donde debía haber gobierno, prácticamente adiós a la participación ciudadana. No había una flota de aviones para servir a los que habían estado y los que estaban. Podríamos hablar de 1000 detalles ahí de lo que está pasando. Que pero el de los aviones era muy importante. Empezamos a ver ahí cosas en esta transición, ¿no?, que vamos todavía conociendo. Efectivamente, tema de aviones y otros más. Habían pues gastos excesivos en cuanto a temas personales, una falta de atención total en la parte de salud hacia la zona indígena, la zona maya del Estado, y otras cosas más que estaban afectando mucho a la población. Entonces esa descomposición que se empezó a ver, pues vino a reflejarse en mi salida del partido. La salida del PRI invitó a muchos más a hacerlo. Y yo estoy seguro que muchos de los que salieron
que lo veníamos platicando hace un momento, ¿no? Que no hubo nunca un rompimiento de frente en ataque hacia lo que era el propio partido, sino más bien hacia las autoridades locales No, que venían a ti del te partido. atacaron, no desde el partido, Sí, sino desde sí. Se volvió esto. Y el armar la coalición del PAN y del PRD fue muy importante también porque eran estructuras que estaban como dormidas, ¿no? Estructuras de partidos que pues no veían posibilidades de triunfo, de crecimiento inmediato. No optas por Y la que vía se vino- independiente, ¿verdad? Porque ¿cuáles fueron? Pues estaba cerrado. Las líneas para ser independiente constitucionalmente no son posibles. Tenías que haber salido 2 años antes de cualquier partido. Tenías que llevar una cantidad de firmas directamente a cada uno de los institutos electorales a que firmen personalmente ahí. Esto se había hecho con toda intención. Por supuesto. Y si entraban 2 y tenían los mismos números, entonces quedaba a criterio del Instituto Electoral de Quintana Roo decidir quién de los 2. Entonces, había evidentemente cancha para no eso. iban a decidir por mí. Entonces, era muy complicado. Y se armó esta coalición entre el PRD y el PAN, que inició en el PRD, la acompañó el PAN, generó el crecimiento de estructuras, creció mucho la parte que corresponde a Acción Nacional, no tanto la del PRD. Sin embargo, hubo candidatos a diputados y candidatos a presidente municipal de ambos partidos. Las estructuras de ambos partidos funcionaron. Y hoy, pues lo que pretendo es hacer un gobierno en el que se mantenga la coalición, que tampoco esté cerrado a quien haya estado o esté en el PRI, que tenga capacidad suficiente para trabajar en bien del Estado, será siempre bienvenido. Y creo que se visualiza un momento muy oportuno para hacer y recomponer mucho del camino que Quintana Roo perdió en los últimos años. Ganamos muy bien y luego el Congreso también en la mayoría del PRI también quedó a favor del PAN. Pero se lo volteaste, ¿no? La última. Pues yo no.